Muy buenos días a todos, bienvenidos a la presentación de la práctica 5. La práctica 5 es un poco diferente a las demás porque esta práctica pues, es un alto en el camino, un descanso de programación. En esta práctica no vais a tener que programar, es una práctica donde vais a ver que lo que hacemos es, os damos una captura y tenéis que ir viendo qué es lo que va pasando en esa captura, ¿vale? Se trata de una captura de una sesión SIP completa, ¿vale? Donde ahí veréis que es de una llamada de voz IP, y veréis que hay una serie de protocolos aparte de SIP, ¿no? Que está toda la sesión multimedia, y entonces, bueno, pues SIP es el protocolo conductor, pero hay otros protocolos que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, fijaos que los objetivos de la práctica es conocer algo mejor SIP y los protocolos que hace uso en una sesión. Veréis que la captura se ha hecho con un software que se llama Ikiga y que al final de la práctica os vamos a pedir que hagáis vosotros mismos una captura con otro software que se llama LeanPhone, ¿vale? El LeanPhone es un software libre que es multiplataforma, entonces existe también para Windows y para Mac, aparte de Linux. LeanPhone está instalado en las máquinas del laboratorio, ¿vale? Y veréis que, bueno, básicamente lo que vais a hacer en esta práctica es profundizar mucho en el uso de Wireshark, en cómo realizar el análisis, la captura, el filtrado, etcétera, ¿no? Vais a ver que pues un ingeniero multimedia, cuando tiene que desarrollar o diseñar servicios multimedia en red, pues tiene que conocer bastante bien Wireshark o herramientas similares. Pero vamos, Wireshark es una muy buena herramienta para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues las nociones son las de teoría, de SIP y RTP, y un poco del funcionamiento de Wireshark, aunque veréis que la práctica es muy guiada, ¿no? El tiempo estimado medio, pues son 8 horas, ¿vale? Y esto ahora, ¿cómo funciona? Pues veréis que lo que os proporcionamos es un repositorio de inicio, como siempre, ¿vale? Os pedimos que ahora mismo no hasta que termine esta presentación, no hagáis un fork del ya Jesús realizando alguna modificación que os comentaré un poco más adelante. Entonces, en este repositorio tenemos varios ficheros. Está el fichero de la licencia, el fichero del README, que da esta información de que es el Petavi Práctica 5, el check, porque veréis que al final también hay que entregar algo en el repositorio. No habrá que entregar código, pero habrá que entregar algo. Está lo que es la captura en sí mismo para ver en el Wireshark, y hay un fichero p5txt que lo que contiene es el texto de los ejercicios. ¿Por qué? Porque así lo que podéis hacer es abrís este fichero txt y fijaos que aquí vienen las mismas preguntas, ¿vale?, que los ejercicios que aparecen en el PDF. Entonces, lo que os pedimos, que es buena práctica, es que vayáis en este fichero txt, vayáis vosotros tomando notas y cogiendo apuntes de qué es lo que vais viendo, ¿vale? Entonces, y además, pues vais haciendo commits de este fichero, y este fichero al final de la práctica lo tenéis que subir. Hacéis un push y podéis comprobar con el check si se ha entregado bien, si está todo, ¿no? Porque daos cuenta que en vuestra entrega, y esto voy ya al final, ¿vale? Y luego hablo de los ejercicios. En la entrega lo que vamos a pedir es que tengáis este repositorio Git en GitLab con un archivo de texto con los comentarios en el fichero de texto que es p5txt. Y aparte de la captura que os damos, queremos que subáis vuestra captura con este nombre, p5.png. Luego comentaré más adelante qué tiene que venir en esa captura. Y esto es lo que, ¿no?, podéis entregar en
en el repositorio, ¿no? Hacéis el check y veis que habéis entregado bien y entonces, bueno, pues eso os da puntos, ¿no? Esto es como siempre, simplemente que no entregáis un fichero en Python. Y luego una cosa que es peculiar de esta práctica es que tenéis, ¿no? Hay que realizar un test de evaluación de la práctica 5, ¿vale? Este test es un test de Moodle para el que os damos 20 minutos, tiene 10 preguntas aleatorias, ¿vale? Hay un banco de preguntas, hay como 50 preguntas y de esas 50 preguntas te van a tocar 10 preguntas. Entonces, ¿no? El test será diferente para cada uno de vosotros con casi total seguridad. Y este test, evidentemente, no hay que hacerlo al final de la práctica, ¿vale? Entonces, daos cuenta que la fecha límite es el próximo miércoles cuando acabe el día. Entonces ahí pues tenéis que sacar hasta 20 minutos para responder las 10 preguntas, ¿vale? Las preguntas están ligadas a lo que os pedimos aquí, ¿no? Estos ejercicios. De hecho, esa es la idea por la que es buena idea, ¿no? Esa es la, digamos, ¿no? Eh, tomando apuntes porque está pensado, ¿no? Porque fijaos que tenéis 2 minutos por pregunta, pues está pensado para que miréis los apuntes que hayáis tomado, pues porque, ¿no? Te preguntará, ¿no? Pues aquí, ¿no? Aquí decimos la trama 46, la primera trama SIP, ¿no? ¿Qué dirección IP tiene el servidor registrar? Pues quizás una de las preguntas es ¿qué dirección IP tiene el servidor registrar? ¿Vale? Entonces, pues para eso están vuestros apuntes, ¿vale? No es un test que está, digamos, basado en las preguntas que vienen aquí. Entonces, bueno, pues ¿no? La idea es que vayáis rellenando aquí, vayáis tomando notas y luego cuando hagáis el test, pues os apoyéis evidentemente en vuestras notas para realizar el test, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese test, como digo, es parte de lo que es la práctica. De hecho, la evaluación de la práctica ¿no? Si fuera sobre 10 la nota de la práctica, pues el test da hasta 7 puntos y el haber entregado bien el repositorio, tal y como se comenta en el guión de prácticas, ¿no? Esto aquí que comentamos aquí, que pues haber realizado bien la captura, haber entregado bien ¿no? Haber hecho commits, haber entregado bien este fichero y que la captura esté bien filtrada y tal, pues eso da hasta 3 puntos sobre 10. ¿Vale? Entonces, daos cuenta que son dos cuestiones diferentes. Está el test, que dará un 70% de la nota, y está el haber realizado esta parte de haber rellenado y cogido apuntes en el p5.txt, haber realizado bien la captura y entregarla bien, ¿no? Bien filtrada y tal, y que estén todos los ficheros bien en el repositorio y se haya pasado el check. ¿Vale? Pues eso da el 30% de la práctica. Es muy importante que paséis el check porque si no, pues no podéis saber si habéis entregado bien la práctica y entonces una práctica que no esté bien entregada, pues no se corrige luego, no entra en los tests que le pasamos automáticamente y entonces perdéis puntos, ¿vale? Entonces, acordaos bien de pasarle el check, ¿vale? Y eso en cuanto digamos, a las formalidades, ¿vale? En cuanto a lo que es la práctica, pues como os digo, pues lo primero que tendréis que hacer, todavía no, pero en breve os pediremos que hagáis un fork y que clonéis vuestro repositorio de la práctica P5. Y a partir de ahí, pues lo que tenéis que hacer es abrir con la captura Z. Cambio el perfil a clase, ¿no? Pues aquí ¿no? Entonces, si yo hago Wireshark zip libcap gz, pues me abre directamente la captura y entonces aquí, pues fijaos, es una captura, ¿no? Veis aquí, ¿no? Pues hay bastantes paquetes. A ver, no cojo bien así. Hay casi 1000 paquetes, ¿no? ¿Das cuenta? El último tiene el número 954, que de hecho es una de las primeras preguntas que os vamos a hacer. Entonces es una captura donde, si os dais cuenta, pues hay de todo, ¿vale? Es una captura que hemos hecho nosotros con un software que se llama Ekiga, ¿vale? Que es un software muy parecido a Skype. Y entonces, bueno, pues lo que os pedimos es que vayáis respondiendo a las preguntas
de la captura. De hecho, fijaos, la primera es cuántos paquetes componen la captura. Bueno, pues eso ya lo hemos visto, 954. ¿Cuánto tiempo dura la captura? Bueno, pues tendréis que mirar en el Wireshark y fijaos que esta es fácil. Fijaos que empieza a contar en el 0 el primer paquete y entonces pues habrá que ir al último y ver cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Pues por ejemplo aquí veis 56 segundos. Bueno, pues casi un minuto de captura, ¿vale? Y así uno tras otro. De hecho, como os comentaba anteriormente, pues lo suyo es que en vuestro P5TXT, entonces lo voy a comentar aquí, ¿no? Yo cojo aquí, me abro el P5TXT y entonces ha capturado, ¿cuántos? La captura, pues os ponéis aquí, 954 paquetes, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Nada, pues 56 segundos, ¿vale? Y así vais tomando vuestras notas, ¿vale? Entonces este sería, digamos, el funcionamiento. Un commit de hecho hasta el ejercicio 2, ¿no? Y podéis hacer un commit. Yo ahora no lo voy a hacer porque estoy, ¿no? Digamos, este es el repositorio Petabi, no quiero modificarlo, pero es lo que tendríais que hacer, ¿no? Entonces, fijaos que bueno, pues vais siguiendo y es una práctica pues muy, digamos, muy dirigida. Hay un montón de preguntas, ¿vale? Donde ¿no? vais a poder ver, fijaos, los ¿no? menú statistics, que alguna vez enseñó Jesús de Wireshark ¿no? en clase, dentro de statistics el IO Graphs. Entonces, bueno, pues como digo, vais a utilizar las herramientas de análisis de Wireshark para analizar la captura que os pasamos, ¿vale? Y eso es así hasta el ejercicio 16. ¿Vale? Porque en el ejercicio 17, pues lo que os pedimos es que realicéis vosotros una captura de una sesión SIP, ¿vale? Entonces lo primero que vais a tener que hacer es crearos una dirección SIP. Entonces ahí aquí os ponemos una URL, ¿vale? Que yo copio y pego. Y entonces aquí pues os podéis crear una dirección SIP, ¿no? Acordaos, ya lo sabemos de la otra práctica anterior, pues que es una dirección que tiene una pinta como correo electrónico, ¿vale? De hecho, esta será el estilo ¿no? de vuestra dirección, ¿no? @sip.linfon.org, ¿vale? Entonces, primero os pide crear la dirección SIP. A ver, que me estoy perdiendo. Será el ejercicio 17. Y el ejercicio 18 es utilizar Linphone, ¿vale? Yo voy a utilizar voy a lanzar aquí el que tengo yo instalado en casa. A ver qué ha pasado. Esta sale por aquí, ¿vale? Entonces esto es Linphone, ¿vale? Fijaos que aquí viene, ¿no? Mi identidad actual es gregorio.robles@siplinphone.org y entonces, ¿no? Pues aquí puedo meter quién llamar, ¿no? Daos cuenta que aquí pues estoy metiendo a alguien y quiero llamar al test time, ¿vale? Esto, como digo, lo podéis hacer en el laboratorio. A ver, VNC, en el laboratorio. Entonces, un momento. Vale, para que veáis que esto funciona también en el laboratorio. A ver, esto me está creando el escritorio. Entonces, Linphone está instalado en las máquinas del laboratorio. Como digo, Linphone es un software libre y existe versiones también para Windows y para Mac. O sea que podéis... a ver, podéis utilizarlo también en vuestros ordenadores en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaos, yo aquí actividades, voy a la shell, ¿vale? Entonces, fijaos, pues Linphone. Y entonces, pues me lanza el Linphone, ¿vale? De hecho, aquí, fijaos que no estoy registrado, ¿no? Porque viene zip, veis, grex, y este es el nombre de la máquina. Entonces, una de las cosas que tendré que hacer aquí, y ya me sale automáticamente, pero que lo podéis ver aquí, que es en el asistente de configuración de cuenta, ¿no? Te lanza esto, dices, quiero no crear una cuenta, ya tengo una cuenta y quiero usarla. Pues entonces habíamos dicho que era gregorio.robles y creo que esta era la contraseña, a ver si no me va. A ver, y no sé, no me sale, no debería ser la contraseña correcta. Bueno, pues deberíais ¿no? poder ¿no? ver aquí que os habéis identificado correctamente, cosa que yo ahora mismo creo que no he hecho, y podéis llamar, ¿vale? De hecho, aquí una de las cuestiones, a ver si no me deja porque, a ver, sí me deja. Lo que pasa es que tarda un pelín. Fijaos que estoy llamando a la dirección SIP music
¿no? music@ipitel.org. Y entonces, bueno, pues está pasando algo, claro, ahora no escuchamos, no tenemos el sonido del laboratorio, pero veis que estamos pasando algo. De hecho, se nota que estoy hablando yo, que se está, ¿no? Ahí, y se nota, ¿no? Que también estoy escuchando, ¿no? Y termino y cuelgo, ¿no? Entonces, esto, nosotros si lanzamos Wireshark y nos ponemos a escuchar en todos los interfaces, ¿vale? Voy a poner any, por si acaso. Entonces, aquí fijaos que yo voy, claro, no momentín, tengo que ir a actividades y ahora voy al Linphone. Pues si ahora llamo otra vez al Music y tal, pues hay algo ahí que está, ¿no? Se está capturando, ¿vale? O por lo menos eso esperamos. Voy a darle a colgar, ¿vale? Y entonces una de las cosas para entonces, de hecho voy a parar la captura, ¿vale? Una de las cosas que habréis visto para entonces es cómo filtrar, ¿vale? Entonces fijaos, aquí aparece zip, ¿vale? Que es el invite, ¿no? Con el 200 OK, un byte y un 200 OK. De hecho, también aparecerá RTP, ¿vale? Veis aquí RTP, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo que os pedimos, y ya vuelvo aquí, es que hagáis una captura de una conversación precisamente con music@zipipitel.org, ¿vale? Y, bueno, pues primero en la captura comprobéis si es similar, ¿no? En qué se diferencia a la captura anterior que os dábamos. Y os hacemos algunas preguntas más y pues os pedimos que guardéis esta captura como p5.pkpng, a ver, pkpng, ¿vale? Y fíjate, filtra los paquetes zip de la captura y guarda únicamente los paquetes zip como tal, ¿vale? Entonces, volviendo aquí al navegador, nos cuenta que yo lo que tengo que hacer aquí es filtrar por zip. Estos son los paquetes zip que tengo ahora. Veréis que en la captura que os pedimos también os pedimos que cojáis el register, ¿vale? Entonces para eso tendréis que lanzar el Linphone después de haber ejecutado el Wireshark, ¿no? Por ahora me había registrado antes. Y entonces aquí pues export specified packages, o sea, packets. Y entonces aquí, fijaos, ¿no? All packets, displayed 5, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo guardáis donde sea, ¿no? Fijaos que además os guarda con pkpng directamente, entonces esto debería ser p5 y lo guardáis pues en el sitio adecuado, ¿vale? Y una vez que tengáis esto, pues hay que añadir este fichero con vuestra captura al repositorio y hacéis commit, ¿vale? Acordaos que el fichero, y eso es una cosa muy importante aquí, es que tienes el fichero filtrado. O sea, ahora luego cuando abras ese fichero deberías ver, pues en mi caso, 5, ¿no? Paquetes zip, ¿vale? En vuestro caso debería ser alguno más, como digo, porque está el register, entre otras cosas, ¿no? Pero debería ser 5, no deberían ser todos los que he capturado aquí, ¿vale? Es una captura donde filtramos el ruido y ahora fijaos que he capturado un porrón, literalmente, de 31.000 y en realidad solo me interesan 5, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se puede ver? Pues se puede ver de dos maneras. La primera muy sencilla es abriéndolo con Wireshark. La segunda también muy sencilla es miras el archivo de la captura y si es muy grande, ¿no? ¿no? Si eso ocupa muchísimo, te das cuenta que 5 paquetes pues ocupará del orden de unos pocos kilobytes. Si se ocupa mucho, más allá de unos pocos kilobytes, pues es que no habéis filtrado correctamente, ¿vale? Y como digo, pues eso, una vez que hayáis hecho eso, pues toca hacer el test en el Moodle. Y bueno, pues nuestra experiencia es que el test, si habéis hecho con cuidado ¿no? todos los apartados anteriores, pues lo hacéis bueno, pues bastante bien. Muy bien, y con esto termino la Perdona, presentación. Gregorio, quería comentar 3 cositas sobre la práctica que me parece que no has comentado tú como complemento. La primera es recordar a los que no tenéis todavía el fichero que hace falta en el laboratorio para que podáis hacer capturas, que lo subáis y que nos aviséis, porque si no, no vais a poder hacer capturas en el laboratorio. Si no prevéis hacerlas allí porque las vais a hacer en vuestra casa, pues no hay problema. No me acuerdo cómo se llamaba el fichero, Gregorio. ¿Te acuerdas tú el nombre que tiene que tener? Punto algo, Sí, me parece. es .petabi 2021, ¿vale? Entonces, básicamente, a ver, bueno, entonces vuelvo a mostrar mi pantalla, ¿vale? Tenéis que hacer
esto, si hacéis esto, os crea el fichero, con touch se crean ficheros vacíos, pero el fichero existe en vuestro home, perdonad, esto está mal, debería ser así, ¿no? Esto lo podéis hacer ¿no? Lo ejecutáis en cualquier sitio desde la shell en vuestra cuenta y os crea ese fichero. O si no directamente según entréis en vuestra cuenta, si entráis en el home, pues solamente touch.petabi 2021. Recordar que si no está hecho eso y después los administradores del laboratorio han pasado un script, no vais a tener permisos de captura y cuando vayáis con Wireshark a capturar en el laboratorio os va a dar un error, no os va a dejar. Entonces aseguraos de que lo tenéis y que lo tenéis con tiempo porque tenemos después que avisar a los administradores. Si vais a hacer la captura en vuestra casa o en otro ordenador, obviamente esto no hace falta. El segundo comentario lo ha dicho Gregorio muy de pasada, pero como todos los años da problemas, recordar que no hace falta que oigáis la conversación para poder grabarla. Entonces, en el laboratorio en general no la vais a oír porque no tenéis aquí los dispositivos de audio del laboratorio de allí, perdón, del ordenador del laboratorio, pero la captura, como habéis visto por las barritas de sonido y demás, está teniendo lugar. Enseguida lo veréis porque tendréis paquetes de RTP y demás, paquetes de la conversación. Entonces, eso es y no hay ningún problema. Si lo hacéis en vuestro ordenador, lo oiréis, porque ahí tenéis la salida de audio y demás. Lo cual, cualquiera de los dos mecanismos vale, lo importante es que estén los paquetes. Y iba a decir una tercera cosa, pero no me acuerdo, así que lo dejamos por esta cosa.